Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita diaria, el punto de encuentro que seguimos abordando con los temas pertinentes con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias, cordialísimo saludo, que hacen posible que ustedes también allá en los municipios de San Gil, de Charalá y sus alrededores conozcan todo lo pertinente a lo que acontece acá en el área metropolitana y en el oriente colombiano. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañe en este recorrido con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado. A propósito, ya contamos con su presencia en el set del Magazine de Noche. Hago referencia al exalcalde del municipio de Piedecuesta, hasta hace algunos días director del USPEP. Pues hago referencia al profesional del derecho, Ludwig Joel Valero Sáenz, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Luis Eduardo, muy buenas noches para usted, para su equipo de trabajo en cabeza de don Héctor Peñuela, nuestro gran amigo. Agradecerle a usted esta oportunidad que me da de estar nuevamente en los medios de comunicación local, en el canal Digital, en su programa Magazine de Noche, para hablar de nuestra ciudad, para hablar de nuestro país, para hablar de nuestras vidas y sobre todo para aportar en algo en lo que tiene que ver con buscar un mejor vivir para Santander, obviamente para mi Piedecuesta del alma, y qué más quisiéramos para el país en medio de esta crisis bastante fuerte que se está viviendo desde el tema nacional, en disputas entre los poderes, llámese legislativo, ejecutivo, en fin, tantas y tantas cosas que pasan en el entorno local, regional y nacional. Aquí estamos pues para hablar, para disertar, para dialogar, como siempre lo acostumbra usted a hacer en sus programas. Pues doctor Valero, creo que los pocos medios después de usted a escasos días de haber salido de USPED, de haber renunciado precisamente, pues le da un medio de comunicación, ¿no? Para resaltar a ver, sí, Luis Eduardo, esta invitación. Luis Eduardo, sí, yo quiero decirle que pues en medio de todo esto ya estoy próximo a cumplir ya 2 meses de haber entregado el cargo de la USPEC. Existía una alternativa para pasar al Ministerio de Justicia, pero en toda esta situación del orden nacional, donde hubo incluso la renuncia de la señora ministra, la doctora Ángela María Buitrago, donde hubo una serie de disputas a nivel del gobierno nacional, pues nos toca como quedarnos quietos, tener la tranquilidad de esos ancestros piedecuestanos que nos la enseñaron, de sentarnos, pensar, tomarnos un café o un sorbo de agua y esperar que las cosas se calmen o sea el momento de actuar. Entonces, pues sí, hace ya 2 meses entregamos el cargo, pero se han revivido una serie de situaciones que los medios de comunicación han estado como pendientes de tener la entrevista, de tener la opinión, y pues a mí mis mayores me han enseñado que la prudencia hace verdaderos sabios, que lo mejor es tener tranquilidad, ¿no? Y entonces pues aplicando esas enseñanzas estamos aquí y hoy, como usted lo dice, es el primer medio de comunicación y qué más bueno que hacerlo con un medio de comunicación de mi Piedecuesta del alma. A ver, doctor Ludwig Joel Valero Sáenz, precisamente esta cámara, y pensaba yo, hacía un recorrido también, ese que hacemos, ¿no? A veces individualmente, a veces en tertulias, cuando hablamos del exalcalde de Piedecuesta, cuando hablamos de lo que le decía a usted ese remoquete, el senador de la República, que en paz descanse, José Luis Mendoza Cárdenas, el Pipiolo, ¿no? Estamos hablando ya de su recorrido en la vida pública de más de 35 años. Muy joven, comenzaba en ese momento la política y lo ha llevado precisamente en todas estas décadas, precisamente en la vida pública. Sí, Luis Eduardo, hay quienes dirán que positivo o negativo, pero yo creo que en mi vida personal pues tuve esa posibilidad de emprender una tarea de ser alcalde de la ciudad que me había visto nacer, de la ciudad que me había visto crecer, y sí, a los 23 años hicimos ese ejercicio, Luis Eduardo.
A los 23 años hicimos ese ejercicio, cometimos errores, sí, pudimos cometer errores, pero fueron errores, no intenciones de cometer errores. Entonces, pues el tiempo nos ha dado la razón, tuvimos dificultades, las superamos con creces y la vida nos ha ido colocando en diferentes espacios de donde podemos seguir trabajando por la ciudad, trabajando por el departamento, trabajando por el país. Yo creo que nosotros, y lo digo nosotros porque aquí coloco a mis hermanos y pues a Fabián, desafortunadamente en el año 2015 en un accidente perdió la vida, pero ahí me quedó a mi hermano Arley, también ha tenido dificultades porque en esto de la política usted da papaya y se la cobran, y entonces pues le anularon la elección como diputado por una presunta, porque no había jurisprudencia en tal sentido, una presunta inhabilidad, le anularon la elección, pero Arley ha seguido trabajando, ha seguido de la mano del gobierno departamental, ha seguido tocando puertas y vemos realizaciones, así como en el pasado tuvimos escenarios como el Parque de las Hermanas con su cubierta del Coliseo, cuando Arley estuvo la primera vez en la asamblea. De igual manera, pues vemos ahorita cómo se comienzan a intervenir la carrera 11, coincidencialmente. Gestión que se requiere, donde ¿no? viven mis papás, donde vive el alcalde actual. Pues, la calle de los alcaldes. Era una calle que por el paso del tiempo estaba bastante deteriorada y sus redes de alcantarillado están bastante deterioradas. Se hace esa intervención de la calle Novena a la cancha del Pobre Luis, toda la carrera 11, la calle Cuarta, también es otra obra que Arley está gestionando y que con la seguridad de todos la vamos a poder realizar o se va a poder realizar en beneficio de los piedecuestanos. La carrera Cuarta también es otro escenario que se va a intervenir. Pablito, buenas noches. Se va a intervenir con la gestión que Arley viene haciendo y esperemos que el gobierno departamental en cabeza del general Juvenal continúen abriéndole las puertas a Arley y a la familia Valero para seguir trayendo inversión a Piedecuesta en estos 2 años y medio que quedan del gobierno departamental. A ver, sigamos en este tema haciendo remembranzas, porque es parte fundamental, ¿no?, de la estructura de ese recorrido en la vida pública. A ver, doctor Lulvin, precisamente, ¿qué podemos mirar desde hace 35 años? El modus operando de la política, el modus operando de todo este hervidero que estamos en este momento del país y que no somos la excepción en la región, el departamento y los municipios cercanos al área metropolitana. Comparativamente, dicen que las comparaciones son odiosas, pero toca hacerlas, pero también las satisfacciones suyas de estar como servidor público, también con su familia, que de una u otra razón pues está inmiscuida, resulta inmiscuida, quieras o no. De eso, ¿qué podemos decir, doctor Lulvin? A ver, Luis Eduardo, yo creo que el paso del tiempo no es gratis. Así como lo vemos nosotros cuando ya comienzan a aparecernos algunas canas, cuando comienza uno ya a tener una apariencia de una persona mayor, de una persona más tranquila, que sabe soportar más las dificultades, que sabe enfrentar más los retos y que sabe tener la tranquilidad de actuar en el momento que es. Yo creo que la ciudad ha tenido también ese cambio. La Piedecuesta, de los 88.000 habitantes de nuestra época en la alcaldía, a hoy una metrópoli que mal contados pueden haber conmigo en esta ciudad unos 200.000 habitantes, donde las familias tradicionales de Piedecuesta fueron creciendo con sus nuevas generaciones, donde producto de la migración tanto interna como externa fueron llegando muchísimas familias a nuestra ciudad, producto de la inversión de las grandes constructoras. Ya no podemos hablar de los cañaduzales de Guatiguará y los cañaduzales de Barro Blanco, de los trapiches, de los cultivos, sino tenemos que hablar de las ciudadelas que se han venido construyendo, unas en buena forma, otras no en tal forma, unas respetando aislamientos viales, haciendo vías cómodas, otras no tanto. En fin, se va conurbando la ciudad, van llegando nuevos actores y en el tema político pues las cosas van cambiando. Mucho cambio a nivel local, a nivel regional, nacional, en la forma de hacer política, tanto por el elector como por... Claro, en los actores. Primero los actores, pues va llegando gente nueva, con nuevas vocaciones, con nuevos liderazgos y van contribuyendo en el desarrollo de la ciudad.
Pero también el tema de lo que usted dice, los medios tecnológicos, los avances tecnológicos, pues como que colocan al servidor público, a la persona que está ejerciendo algún cargo, alguna labor, como en el ojo del huracán. Y algo muy, muy triste, diría yo, que es que si bien es cierto estamos creciendo, si bien es cierto nos estamos desarrollando, también queremos como volver a la época anterior a las cavernas, la ley del más fuerte. Y entonces vemos que usted no sabe quién soy yo ya no es nada. Ahora es a los golpes, a los puños, con arma blanca, con arma cortopunzante, con armas de fuego, que quiero imponerme y demostrar quién soy. Entonces, pues desafortunadamente también comienzan a aparecer actos arbitrarios, comienzan a aparecer conductas contrarias a la ley, comienzan a aparecer actos de libertinaje donde transito como quiero, utilizo las vías como quiero, pongo el volumen de mi casa como quiero, trato a mis vecinos como quiero, dejo a mis hijos a la deriva de la sociedad, que me los críe la sociedad, y entonces se presentan todos esos problemas que hoy día tenemos, no solamente en Piedecuesta, no solamente en Santander, sino a nivel nacional. Estamos en una crisis compleja de convivencia, una crisis donde la sociedad debe hacer un alto en el camino, hacer una reflexión y reconocer en qué me he equivocado, reconocer en qué he contribuido, y obviamente pues lo que he hecho bien tengo que mantenerlo y mejorarlo, y donde me he equivocado necesariamente tengo que reconocer que cometí un error, sea en mi familia, sea en mi comunidad, sea en mi sociedad, sea en el ejercicio de mi cargo, corregirlo y actuar para bien. Yo creo que esto es un reto que Se nos nos queda a está todos. saliendo de las manos precisamente. Sí, yo creería que sí. Yo creería que el En país, la casa, en el centro educativo. yo creería que los diferentes escenarios de la sociedad se están desbordando. Al profesor ya no se respeta. Al profesor ahora se increpa, se agrede. A mi compañero de estudio lo trato de llevar por donde no es, y si no juega, lo maltrato. Como ciudadano quiero utilizar mi carro como yo quiera, con documentos, sin documentos. Antes peleábamos por usar el cinturón de seguridad, ahorita pelean porque está sin SOA, sin técnico mecánico, porque me parqueo donde quiera, porque manejo sin licencia, porque no utilizo los medios de protección que me van a terminar salvando la vida a mí. Entonces sí, desafortunadamente pues los cambios se dan, y no todos los cambios han sido para bien, pero lo importante es que está la oportunidad de hacer como una reflexión, un alto en el camino y tratar de mejorar. El exalcalde de Piedecuesta, Luis Joel Valero Sáenz, nos acompaña en ese momento acá en el Magazine de Noche. A ver, doctor Valero, llega usted a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEP. ¿Qué significa para usted precisamente escasos días de ese espaldarazo, de ese respaldo, de abogar, una abogada por un abogado, pero no por tal como la profesión, sino de su gestión, de sus labores realizadas precisamente en esta institución que le dio la exministra, ¿no? Hoy, pues lógicamente en ese momento pues estaba como ministra y le respaldó precisamente por lo que fue sus determinaciones Ángela María Buitrago. ¿Qué significó para usted toda esa confianza, todo ese respaldo y que lo esbozó a través de los medios de comunicación la exministra? Ay, Luis Eduardo, aquí hay que hacer memoria al mes de marzo del año 2022, segunda semana, cuando ingreso a la USPEC. Me nombran en la USPEC, en el gobierno saliente del doctor Iván Duque. Llega el gobierno del doctor Petro, con el doctor Néstor Osuna como ministro. Se estableció una relación de trabajo, se fue fortaleciendo una relación de trabajo que era muy difícil, era una enemistad permanente entre la USPED y el INPED. Fuimos fortaleciendo esos lazos. Durante el periodo del doctor Néstor Osuna como ministro hicimos una gestión importante en coordinación INPED, USPED, Ministerio. Llega la doctora Ángela María Buitrago en el mes de julio del año 2024, y también se entrelaza ese trabajo, se continúa trabajando, y vimos como obras que estaban de años quietas, vimos como inversiones que se venían aplazando en el tiempo se fueron realizando.
tuvimos la satisfacción de entregar diferentes actividades y acciones en la USPED para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia, para los establecimientos que en últimas terminan beneficiando a las personas privadas de la libertad a lo largo y ancho del país. Se hizo un trabajo interesante y ahí es ahí, Luis Eduardo, donde nos ganamos la confianza de los ministros y en este caso la confianza, el respaldo de la doctora Ángela María Buitrago. Y pues uno entiende, los cargos del orden nacional, tanto departamental y municipal, tienen que ver con el ambiente político. Y si bien es cierto, trataron todo el tiempo de enjuiciarme que por ser de Santander y ser amigo del senador Pinto, yo estaba en el cargo, lo cual no fue cierto, porque pues, como le digo, hay cambio de gobierno y uno se queda por el respaldo que va teniendo del mismo gobierno. Y en esta crisis de la reforma a la salud, que se hundía, que no se hundía, pues se presentan diferencias entre el Congreso, es la dinámica, precisamente. Entre presidencia, y terminan solicitando renuncias en los diferentes cargos. Y a mí el 11 de marzo me piden la renuncia y yo la entrego. Yo la entrego, termina siendo aceptada después de, no obstante tener fecha 31 de marzo, el decreto terminan comunicándomela el 6, y dentro de esa armonía que uno debe tener, pues yo mismo llevé al director que iba a quedar encargado, al doctor Fidel Espitia, que era mi funcionario de contractual, lo llevé incluso a la posesión. Yo lo acompañé al Congreso porque en el ministerio la ministra estaba embolatada con un tema de un trámite de un proyecto de ley, fuimos al Congreso y en la presidencia de la Cámara, en el espacio de ahí, pues acompañé al doctor Fidel Ignacio a la posesión, porque esa debe ser. Y hoy día, después de 2 meses, sigo manteniendo una muy buena relación con los funcionarios de la USPED, con los funcionarios del INPED, con los funcionarios del ministerio, y pues esperando qué situaciones se pueden dar para volver a contribuir en el escenario nacional o en el escenario regional. Pero por ahora es la satisfacción del deber cumplido y estar al lado de las personas que requieren alguna actuación, la cual yo puedo llegar a realizar. Cuando a mí me dicen es que en la USPED está pendiente de tal cosa, pues yo llamo al funcionario competente y le digo, hermano, ayude agilizando el tema. O, por ejemplo, con el tema de los sindicatos del INPED que requieren alguna actuación, pues yo trato de llegar a las puertas que dejé abiertas en los diferentes escenarios de Bogotá, en los diferentes escenarios del orden nacional, incluso en el mismo departamento de Cundinamarca. Es decir, usted dice acompañó a quien lo reemplazó cuando hablamos de los famosos empalmes, ¿no? Y que quedan situaciones que lógicamente la experiencia de usted, 3 años de estar ahí, usted pues automáticamente vendrán solicitudes de algunas asesorías, que es dentro de esa entidad, a quien llegó en ese momento. Hablemos de la jerarquía que precisamente comprende cuando hablamos de esta unidad. ¿Cómo está la jerarquía de ahí hacia arriba? Bueno, pues la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios fue creada con Juan Manuel Santos, ¿cierto? Dicen que fue Vargas Lleras el de la idea, que implicó quitarle el presupuesto de funcionamiento de los establecimientos al INPEC para pasárselo a USPED. Creó la USPED y entonces la USPED se encarga del tema de la alimentación a los privados de la libertad, se encarga de la salud de los privados de la libertad, se encarga del mantenimiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional, 125 establecimientos, incluida la escuela penitenciaria y carcelaria, aunque es así, el INPED hace el mantenimiento de manera directa, y se encarga del tema de la construcción de nuevos establecimientos. Nosotros hicimos un trabajo importante, incluso el día de ayer en Cartagena se entregaba el rancho completamente dotado, el nuevo rancho del establecimiento de Cartagena, La Ternera, comúnmente conocida como La Ternera, al servicio ya del establecimiento. Hace un año habíamos entregado un pabellón totalmente construido y espero que la USPED pueda, antes de finalizar este año 2025, entregar el pabellón de mujeres que se contrató y quedó en ejecución durante mi gestión y todo el tema de la funcionabilidad con el alojamiento del Cuerpo de Custodia y Vigilancia para que tengan también mejores condiciones las personas que conforman la Guardia Penitenciaria. Aquí en Palo Gordo estamos próximos a que la USPED también haga entrega del alojamiento de guardia, un tema que venía de muchos años y que gracias al trabajo articulado INPED-USPED logramos impulsarlo y ya está en los últimos
actos de revisión y de aceptación por parte del INPED, en cabeza del capitán Elisaín, director del establecimiento, a quien saludo de manera muy especial por estos medios, y estamos próximos a que se haga esa entrega. Y así otra serie de obras puntuales en Barranquilla, en Itagüí, en Bello, con la famosa cárcel de Bellavista, en Picota, y estamos también deseosos de que se haga la noticia de la entrega y ojalá puesta en funcionamiento de la nueva cárcel en Riohacha, un proyecto que arrancó con la pandemia, que tuvimos dificultades con las comunidades Guayú, con las comunidades Gualinay, pero el diálogo, la interacción con ellos llevó a que no bloquearan más el acceso a la obra y esperamos que finalizando el mes de julio ya esté terminada y comience el proceso de dotación. Lo mismo el establecimiento en Sabanas de San Ángel, una obra que también ha tenido muchas dificultades de orden público, dificultades económicas, pero que con la colaboración del contratista, la colaboración de la interventoría, el apoyo incondicional del ministerio, del mismo Ministerio de Hacienda, pues la obra está y esperamos para principios del año entrante se coloque al servicio del sistema penitenciario y carcelario. Una obra que heredamos de hace muchísimos años, con el famoso FONADE hoy en territorio, donde estuvo nuestra paisana Lina Barrera, quien me contaban que va a ser candidata a la Cámara, me imagino. Me contaban que Linita va a ser candidata, estuvo ahí, una obra heredada, también logramos sacarla adelante y esperamos que finalizando este año también esa obra, o a más tardar el primer trimestre del año entrante, esté ya la cárcel de Pílamo, allá en Pereira, lista también para que el INPED entre a operarla. Y así, Luis Eduardo, en Buga, un elefante blanco del 2014-2016, logramos revivirlo y esperamos a mediados del año entrante por tarde que ese pabellón de 750 nuevos cupos también estén al servicio del sistema penitenciario y carcelario. Entonces, la satisfacción es grande, Luis Eduardo, y eso para significarle la importancia que tiene la USPEC. La USPEC dentro de la estructura del ministerio está el Ministerio... Depende del Ministerio de Justicia. De Justicia. Y entonces el Ministerio de Justicia tiene el sistema penitenciario y carcelario, el sistema de la defensa jurídica del Estado y el tema de la Superintendencia de Notaría y Registro. Entonces, en lo que nos corresponde a nosotros está, después del Ministerio, las dos entidades adscritas, de esas cuatro son INPEC y USPEC. El INPEC se encarga de la custodia y cuidado de las personas privadas de la libertad y la USPEC se encarga del tema logístico. Entonces, es un cargo muy importante, cumple actividades muy importantes. Y aquí de destacar la armonía con la que se manejó las relaciones con el INPEC, junto con el coronel Gutiérrez como director encargado del INPEC, como los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, adscritos a los diferentes sindicatos con que cuenta el INPEC, con mis funcionarios de la USPED, con mis funcionarios también vinculados a los sindicatos que operan. Es una en la planta, entidad. a propósito, bastante amplia, ¿no? Sí, Luis Eduardo. Cuando hablamos de la unidad. La USPED estamos hablando de cerca de 580 cargos, sí señor. La mayoría de ellos en provisionalidad. Ahí también tuvimos que sortear una dificultad, que fue un concurso que se recibió del gobierno anterior, que las personas creían que el gobierno actual iba como a colocarle en congelador esa situación. No, lo que ocurrió fue que la Comisión Nacional comenzó a exigir la terminación del concurso, la elaboración de las listas de elegibles, y fue un poco fuerte porque 130 funcionarios míos, y digo míos porque la USPED la siento como mía, como mi familia, presentaron el concurso y de esos 130, escasos 20 lograron salir adelante, los demás perdieron el concurso, muchos de ellos ganaron concursos en otras entidades y eso no fue fácil, por el tema humano con ellos, por el tema de la entidad de funcionamiento, pero en equipo con las organizaciones sindicales de la entidad, con mis funcionarios, logramos hacer como un frente común y superamos en parte esa dificultad, que no fuera tan traumática la situación para la entidad y seguir avanzando. Y yo aspiro que el doctor Fidel, como encargado, a quien tuve la oportunidad de conocer porque lo nombré como director de contratación, de gestión contractual en su momento, pues continúe el trabajo de articulación. Más que decir un legado o algo, es el trabajo de articulación para que entre todos, INPEC, USPED, Ministerio,
PPLs, familias de PPLs, organizaciones sindicales, ONGs, sigamos contribuyendo, se pueda seguir contribuyendo con el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario, que es bastante difícil. ¿Quién nombra precisamente al director de USPEP? Presidencia de la República, el presidente. El ministro... Mi decreto de encargo está firmado en el mes de noviembre del año 2022 por el doctor Gustavo Petro Rego como presidente. Directamente lo nombró usted. Y el señor ministro de Justicia. Mi decreto de propiedad del mes de octubre del 2023 igualmente lo firma el señor presidente Gustavo Petro Rego y el señor ministro de Justicia del entonces, el doctor Néstor Osuna. Es más, corrijo, mi decreto de encargo no lo firmó el presidente, lo firmó la ministra con funciones presidenciales. Usted estuvo en la etapa de encargo hasta llegar a ser titular. La exministra del Trabajo, la doctora Gloria Ramírez. Ella fue la que firmó el primer decreto mío como encargo porque el presidente se encontraba fuera del país. Pero mi cargo dependía y depende, el cargo aún depende de presidencia. Bueno, y por todos estos rifirrafes que se presentaban en los debates, en el Congreso, ¿quién le pidió a usted la renuncia? No, pues a mí, en medio de toda esta situación, y tengo que decirlo, con el Congreso de la República tengo la mejor relación, tanto en Cámara como en Senado. Incluso teníamos que hacer control político, o nos hacían control político. No de ahora, sino antes. No, usted se desenvuelve como pez en el agua, ¿no? Y se generaban dificultades o debates, incluso de cosa curiosa. Los paisanos santanderianos eran los que más debatían y a ellos había que explicarles con mayor claridad. La doctora Erika en la Cámara de Representantes. La doctora Erika, representante de la Cámara del Partido de la Liga Anticorrupción, con ella tuvimos unos debates muy enriquecedores. En el tema del Senado, pues también algunos senadores, unos de la oposición, otros del gobierno, hacían debates interesantes y lo importante era que demostrábamos que se estaba trabajando. Luis Eduardo, en el tema de la renuncia, pues a mí me pide la renuncia la directora del DAPRE, que es el canal de comunicación del presidente. Mucha polémica, que no era la conveniente. La misma ministra manifestaba, ¿no?, que precisamente el nombramiento que usted acaba de decir lo hacía la presidencia de la República directamente a través de la ministra o ministro que estuviese en ese momento de justicia, ¿no? Sí. No, a mí la renuncia me polémica, la pide la doctora Angie Rodríguez, vía llamada telefónica por WhatsApp. E inmediatamente... Y yo me siento y redacto los 5 o 6 renglones de mi renuncia agradeciendo la oportunidad y obviamente pues colocando la renuncia a consideración del presidente. Eso fue el 11 de marzo. Fue debate en los diferentes medios de comunicación precisamente, y ahí fue donde salió la exministra Ángela María Buitrago alabando las labores suyas, las ejecutorias, en fin, todo lo pertinente. Pero queda claro que precisamente ya después de 3 años de usted estar ahí en esa unidad, pues también se requieren otros espacios y lógicamente pues aquí, cayó como anillo al dedo, ¿no? Aquí yo no voy a hacer lo de la zorra con las uvas verdes, ¿no? No, yo estaba contento en el cargo. Sí. Yo incluso cuando de manera mensual, en 2 oportunidades hacíamos los comités directivos con mis funcionarios, yo les decía que yo estaba contento con el cargo y que si las circunstancias lo permitían, pues iba a seguir, pero que sí también se daban las circunstancias de pasar a otro escenario, pues lo hacía, o si tenía que entregar el cargo, lo hacía con la satisfacción del deber cumplido. Y por eso de manera constante y permanente les insistía que había que sacar adelante temas importantes. La USPED durante muchos años no le entregó vehículos al IMPEC. Nosotros entregamos vehículos tipo bucetón, tipo vans. La USPED durante muchísimo tiempo no le entregó munición al IMPEC. Nosotros le entregamos munición al IMPEC y no 1, 2, 3, excelentes cantidades. Quedaron contratados y están próximos a entregarse agentes químicos, que son los gases para controlar las revueltas. Quedaron pendientes de entregar otros vehículos, quedaron pendientes de entregar más radios de comunicación. Eso debe darse ahorita antes de finalizar julio. En fin, Luis Eduardo, se dejó algo sembrado que va a surtir sus frutos y que no va a ser para beneficio de 1 o 2 personas, 1 o 2 instituciones, sino va a ser para beneficio del sistema penitenciario y carcelario, porque nuestros custodios, nuestros guardianes también tienen dificultades, no solamente los privados de la libertad. Entonces, en el tema de los derechos humanos hay que pensar en la guardia
así como se piensa Es en un los privados de la ambiente libertad. pesado, como se Claro, dice coloquialmente, sí. en todo aspecto, Sí, claro, parte administrativa, hay dificultades la internas parte que yo creo que humana. la sociedad debe comenzar a mirar con otros ojos. Yo creo que hay que tratar de ser más participativos, de así como lo han hecho empresas grandes, de contribuir para que se instauren talleres al interior de los establecimientos y las personas privadas de la libertad puedan trabajar y ganarse un sustento para ayudarle incluso a sus familias también, para que ellos puedan tener para sus gastos. Que muchos privados de la libertad, por la condena, por el tipo de delito, hasta la misma familia se les aleja. Y entonces pues ellos necesitan la mano solidaria de los mismos PPLs, del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y obviamente de la sociedad. Hay muchas empresas que han colaborado y pues mal haría yo ponerme a nombrarlas acá, pero hay grandes marcas de ropa, hay grandes almacenes La de solidaridad, cadena, la parte humana. que si bien es cierto hacen una contribución y de pronto la cruzan con la Sí, DIAN, sí, sí, claro. pero están Pero llegándole a la necesidad que es del personal de custodia y vigilancia y sobre todo a la necesidad de las personas privadas de la libertad. Entonces, es un trabajo importante, es una experiencia muy formadora y esperemos que hayan otras oportunidades para seguir colocando más que el nombre en alto de una región, es colocando el granito de arena para contribuir en algo a la situación que se pueda estar dando en ese sector del gobierno nacional. A ver, doctor Luz, desde el momento en que la directora de la parte administrativa de la Presidencia de la República le solicitó a usted la renuncia, ¿cuánto tiempo la pensó, la meditó, la consultó para usted formalmente, a través de ese oficio, renunciar? Luis Eduardo, no. Yo me senté, abrí el computador, redacté los 5 o 6 renglones, carta dirigida al presidente, se la envío a mi asistente y le digo, imprímala. Y ella entró toda sorprendida, le dije, piden la renuncia, hay que entregarla, que no hay nada que hacer. De una u otra acción no hubo mucho Y tiempo. entonces la firmo y la envío, llamo a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, no me contesta, después me dice que están en la parada militar las fuerzas presentándole honores al nuevo ministro de Defensa. Y le digo que si está bien así, me dice, sí, perfecto. Y después comienza el paso del tiempo, entonces, contra el reloj, ¿no? Yo la firmé, acéptemela. ¿Para cuándo me la van a aceptar? Porque obviamente, pues, uno por respeto para las cosas, entonces uno dice, venga, entonces ya estos temas, por ejemplo, de contratación, llevémoslos al mínimo porque ya debe haber otra persona que debe tomar esas La decisiones. responsabilidad. Y entonces pues fue pasando el tiempo y se sentía la necesidad de hacerlo. Pasa el último día del mes y nada, que el decreto era publicado, nada que lo trasladaban al ministerio o a la USPED. Entonces en ese diálogo se le preguntaba a la dirección del DAPRE, ¿para cuándo? Y efectivamente pues ya nos lo entregan el 6 en la tarde, si no estoy mal, y se hace la posesión del nuevo funcionario, si no estoy mal, el lunes siguiente. ¿Consultó con alguien, Luis Viñuel Valero Sáenz, esta situación, tanto el pedido de la renuncia como usted el renunciar? No, porque uno entiende que el servidor público es eso, está hasta cuando quieran que esté. Y obviamente pues, sí informé a la señora ministra, ella se encontraba por Europa en un tema de Cruz Roja con derechos humanos, creo, le informé de la situación y también le dije que la había presentado. ¿Sí? Que fue a la par con el mismo sucesor que ella estando allá ya prácticamente. No, eso fue después. Sí. Eso fue mientras ella estaba en un tema en Europa y la otra situación que se da, donde ya no estoy en los PEDES, cuando ella está en Estados Unidos. Es decir, ella no fue consultada el caso suyo, la ministra de Pues Justicia. según las noticias le habían dicho que la pidiera y ella no la pidió. Exacto. Ella lo ha manifestado en los medios de comunicación precisamente. Sí. Ha aclarado, vuelvo y repito esa recomendación, esa presentación en todo aspecto. Y a todas estas, pues Luis Eduardo, yo venía aquí a Piedecuesta una vez en el mes, dos días, incluso había veces que llegaba y me tocaba irme otra vez por los compromisos. Entonces, por ejemplo, esta semana, prácticamente toda la semana estuve, porque ya me voy nuevamente, aquí en Piedecuesta, haciendo lo que uno
debe hacer, hermano, disfrutar la familia. Yo, gracias a Dios, hasta último momento pude disfrutar a mi abuelita, quien estuvo próxima a Doña cumplir Hortensia. 103 años. Ella muere el 11 y cumplía el 20 los 103 años. Mis papás los tengo, gracias a Dios, vivos, entonces paso, me tomo un tinto, hablo con mi mamá, me cuenta sus dolencias, me cuenta cosas, mi papá me cuenta sus cosas del parque, me actualiza, sí, me actualiza las cosas del parque, me pregunta por uno, me cuenta la vida de otro, le pregunto yo por fulano, por sultano, y él me cuenta, tomo tinto con él. Entonces hace uno eso, y obviamente con mi esposa y mi hija, que también las tengo acá. Mi hija ya está terminando, entonces pues uno viene y está con ellos, paso y saludo a mis suegros que ahora viven ahí al lado de mis papás. Él me cuenta el Canal 8 porque es fiel escudero del Canal 8, de los programas suyos, de Digitel, de todo, las misas del Padre Alejo, entonces eso es lo que uno debe hacer. Y saludo a... La cotidianidad, la parte humana, Sí, no se puede perder. y también saco tiempo para saludarme con algunos amigos, con todos no alcanzo, pero con algunos alcanzo a La saludarme. agenda muy ocupada. Pues dijo, como decía Wilson González, a quien saludo de manera muy Muy especial, apretada. Wilson González viejo, la agenda muy apretada, pero era que le tenía el caucho muy puesto a las agenditas esas pequeñitas que usábamos allá en el año 98, 99 y 2000. A ver, doctor Luis, usted no se distinguía con la ministra, ¿no? No, Cuando señor. Cuando ella llega, usted ya está ahí. Prácticamente usted no tenía conocencia, como No, decimos coloquialmente. yo había escuchado de la doctora Ángela María Buitrago, porque ella es una abogada muy prestigiosa. Ella trabajó en todo el tema del Palacio de Justicia, la investigación. Ella trabajó en todo el tema de la investigación del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Ella trabajó en todo el tema de la investigación, si no estoy mal, de todo el tema de paramilitarismo en Martín Llanos, en el sur del país. Incluso ella trabajó en el tema esto de la Comisión de la Verdad en Guatemala, que hoy día también es otro escenario. Con la actual fiscal y que con el ministro de afortunadamente Justicia, pues ya el de mismo gobierno de Defensa. Guatemala dice que esas órdenes que emitieron no se deben aplicar, y por eso la Interpol hizo lo propio, la ONU también hizo su comunicado especial. Entonces yo no tenía el privilegio de conocerla, sabía que era una docente de la Universidad de Externado, y me conocí con ella personalmente. Hablé por teléfono como 2 oportunidades, una vez la nombraron, a través del doctor Camilo Umaña, el viceministro del entonces, y me terminé encontrando con ella en una actividad en presidencia para firmar un documento de intención con la Embajada Americana. Ahí me conocí personalmente con la doctora Ángela, y obviamente pues se entrabó una relación de trabajo muy importante, donde si se requería alguna información, se tenía, como dice la canción, se le tiene. Las acciones de mejora, tanto en salud, en alimentación, se trabajaban de manera conjunta, en el tema de telefonía para la población privada de la libertad, en el tema de las obras. Fue una aliada muy importante para mí, en la medida en que con todos los recortes presupuestales que hubo el año pasado, con todas las dificultades, hubo entidades que no pudieron pagar nómina. Nosotros acudíamos a ella acudía en su momento al exministro de Hacienda, que hoy día está en problemado y ojalá salga bien, después al doctor Diego, que quedó como ministro encargado, con quien también tuve la oportunidad de interactuar y establecer una especie de amistad, de trabajo. Pues logramos conseguir los recursos que nos permitía pagar, evolucionar y evitar que se paralizaran las situaciones que se manejaban. Entonces, con ella no me conocía, me conocí, y puedo reafirmar lo que el país dice, que es una gran profesional del derecho, como dice usted, politólogo, es una jurista, no lo digo yo, lo dicen los diferentes medios, lo muestran los hechos, y que ojalá ella pueda seguirle sirviendo al país desde otro escenario, sea en lo que queda de este gobierno o en próximos gobiernos, porque es una persona que tiene clara la visión de país y cómo se debe actuar para mejorar el país. A ver, personal y profesionalmente, ¿qué ha significado? Vuelvo, insisto en eso, ese espaldarazo, esa carta de presentación que ella hizo ante los diferentes medios de comunicación, cuando después de las circunstancias pues dio las declaraciones a los diferentes medios de comunicación, y ahí salía el nombre de Luis Viñuel Valero Sáenz, de sus ejecutorias, de sus compromisos, a pesar de que pues decimos, es algo complejo, ¿no? Usted maneja muchos intereses de todo punto de vista, administrativos, financieros, la parte humana, la parte de lo que dice usted del IMPEC,
del mismo Ministerio de Salud que tiene que ver también, en fin, y el ente como tal. ¿Qué significado usted en este momento cuando, pues vuelvo e insisto, pues pronto hubo inconvenientes hasta por unas raciones, ¿no? Tuvo inconvenientes de una posibilidad de un arresto de los estrados judiciales, todo eso. Pero en sí, ¿qué ha significado precisamente esa recomendación? A ver, Luis Eduardo, yo creo que ese respaldo de la doctora Ángela María Buitrago es producto del trabajo que se hizo en la USPEC. Yo creo que se hizo un trabajo, primero, serio. Segundo, un trabajo responsable. Sí, que no faltaron las quejas, que no faltan las denuncias, sí, porque es que en la USPEC no se maneja un peso. En la USPEC se maneja 1.9 billones. Eso es muchísima plata, muchísima plata. Y sobre todo que la gente cree que eso es como una tesorería o una tienda chiquita, que uno hace y deshace y gírele allá, ¿no? Nosotros le dimos cabal cumplimiento a la ley de contratación, tratamos de superar dificultades en la forma como se venía contratando. Obviamente eso genera inconvenientes porque el que está quiere quedarse, esté haciendo las cosas mal o bien. Nosotros articulamos, tratamos de mejorar, considero que mejoramos. La Contraloría, por lo general, a la USPED le hacía auditorías y quedaban 80, 70, 60 hallazgos disciplinarios, administrativos, fiscales, incluso penales. Yo quiero contarle que durante nuestra gestión logramos reducir el número de hallazgos y la gran mayoría de ellos, por no decir que casi la totalidad, quedaron como administrativos. Incluso la semana pasada me entregaron el informe de la Auditoría Financiera de 2024 y consuelo de bobos, diría yo, alegrías de perro flaco, como le decía yo a mis funcionarios cuando me decían, me daban una explicación que no me satisfacía, no a mí, sino a la necesidad que existía al momento. Tan solo quedaron 8 hallazgos administrativos. 8 hallazgos administrativos. Obviamente, si usted va y mira a los debates del Congreso, le dicen que la USPED tiene 300 o 400 hallazgos. Sí, eran hallazgos heredados, pero también hicimos un trabajo muy importante de depuración y a mi salida de los planes de mejoramiento ya habíamos descargado 140 hallazgos y nos quedaba otro tanto por seguir trabajando y en la nueva auditoría pues salen tan solo 8 hallazgos y 8 hallazgos de carácter administrativo. Eso las estadísticas en estos casos valen. Eso es una muestra más de por qué la ministra me respalda. Habían una serie de obras como la cárcel de Girón que venían de 2014 con dificultades en el agua, en la luz, las plantas de tratamiento. Habían obras que se habían iniciado y estaban con riesgo de ser elefantes blancos en Itagüí, en Bello, en Barranquilla, en la cárcel de Barranquilla, en el Bosque. Habían obras con riesgo de ser, o en elefante blanco ya como la de Buga, y se hizo un trabajo importante de la USPED, y la Contraloría el año inmediatamente anterior, finalizando año, nos hizo unas auditorías especiales y nos adelantó unas acciones de mejora por cerca de 150.000 millones de pesos. Eso es muy positivo y es algo que no se ve, claro, pero para la gestión de la entidad es muy positivo. Entonces, eso es muestra del por qué la señora ministra nos da el respaldo. Y además que se acataban las instrucciones, no éramos república independiente. Le consultábamos, preguntábamos, nos apoyábamos y eso llevó a que tuviéramos ese grado de confianza de la señora ministra. Y como le digo, gracias por la confianza, gracias por el respaldo. Y ojalá, yo digo, ojalá el país pueda volver a tener a la doctora Ángela en otro escenario, ojalá en el entorno de nuestro país, no en el exterior, sino acá en el país, para que ella pueda seguir contribuyendo en algo a solucionar las dificultades que tiene nuestro país en los diferentes órdenes. A ver, doctor Luzbel, en ese trasegar de 3 años que usted estuvo precisamente como director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPED, ¿qué contacto tuvo con el nominador? ¿Tanto al comienzo o al final? ¿O en ese trasegar, es decir, con el presidente de la República?
en determinaciones, en Luis- sugerencias, en recomendaciones, qué Luis sé yo. Eduardo, pues lo dicen los ministros, no lo digo yo. La comunicación con presidencia es muy escasa, pero existen los canales de comunicación. Está el Ministerio de Justicia, que es la estructura nuestra jerárquica, y a través del ministro de Justicia se recibían instrucciones, se daban explicaciones y se planteaban alternativas. Por ejemplo, con el doctor Osuna, en una oportunidad el presidente le decía que había que modificar el sistema de salud, y hubo la necesidad de explicarle cómo funcionaba el fondo PPL en salud al ministro y al presidente para que entendieran por qué se contrataba de esa manera. La doctora Ángela, el año pasado, cuando se estaba trabajando el tema de presupuesto para la vigencia 2025, también hizo una serie de reuniones telefónicas grupales con presidencia, y se justificaba por qué se requería la plata para inversión con nuevos cupos, para mantenimiento, en qué nos afectaban los recortes que se planteaban desde el gobierno. Pero la comunicación siempre se hizo a través del ministerio, en cabeza del doctor Osuna en su momento y en cabeza de la doctora Ángela también, durante el periodo que acaba de terminar en mi función como director y de ella como ministra. Con el presidente hubo 2 eventos donde se lo encontraba uno y saludaba a presidencia, pero ahí, hasta ahí, porque como le digo, es más jerárquicamente se entiende uno a través del jefe, que es el ministro. El hecho ya de estar allá, usted en espacio de 3 años, y que esa incursión desde el exalcalde de Piedecuesta hasta llegar al alto gobierno, ¿qué ha significado? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál sigue siendo el compromiso para Luis Viñuel Valero Sáenz? No, el reto es inmenso, la experiencia inmensa. No es fácil, Luis Eduardo, no es fácil que en Bogotá las cúpulas del poder Las regiones, estén sobre todo. dispuestos a compartir con alguien De provincia. de provincia. Y no es alguien de la capital de la provincia, es alguien de una ciudad muy importante de esa provincia, Piedecuesta. Y entonces no es fácil usted llegar a reemplazar a un exalcalde de cualquiera de las ciudades de Cundinamarca, que manejan cualquier cantidad de plata, producto de las regalías de la cerveza, producto de las regalías de minerales, producto de las regalías de las bebidas, Azucaradas las o famosas alcohol. colas, para no nombrar a ninguna de esas. Entonces no es fácil, Luis Eduardo. Ajá. Y no es fácil llegar uno a incursionar en el medio nacional. Los medios de comunicación son celosos, y entonces uno se gana algunos medios gratuitamente, y uno es distinto. Una entrevista con un medio local, un medio regional aquí en Santander, es esto, es el interactuar, es la parcería, el amigo, el periodista que pregunta objetivamente, el periodista que pregunta sin malicia, a encontrarse uno con la guillotina. con periodistas que tienen un estilo muy distinto. O defienden intereses, también hay que entender. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Y sobre todo que también muchos medios tienen una discusión fuerte, una pelea fuerte con el gobierno, y entonces creen que atacándolo a las entidades terminan golpeando al gobierno. Entonces no es fácil, pero la experiencia muy enriquecedora. Yo creo que se sigue uno en ese proceso de transformar la forma de pensar, ¿cierto? Ya uno de pronto se sale de esa forma de pensar del pueblo, de querer pillar a alguien mal para cobrársela. La cacería de brujas. Sí, de mirar si se está tomando la cerveza para sacarlo con 20 cervezas más producto de la inteligencia artificial, ponérselas ahí al lado, y se estaba tomando la sed, pero con la inteligencia artificial le llenaron la mesa. En fin, como esa rencilla, esa disputa pueblerina. Ya uno se sale de ese escenario, ya uno piensa en la ciudad. A mí me preguntan por Piedecuesta hoy, y yo sigo soñando con Piedecuesta como esa ciudad polo de desarrollo. Yo sigo soñando con esa Piedecuesta donde entre la comunidad y la administración hagamos equipo y entre todos luchemos contra el microtráfico, no por joder a nadie, sino para evitar que nuestros niños y jóvenes sigan cayendo en ese flagelo, y por 100.000 pesos terminen Prevención de esas peleando, secuelas. dándose cuchillo, machete, plomo y se maten.
y entonces dos familias, una con uno en la cárcel y con otro en el cementerio, y siguen creciendo las disputas. Yo sueño con que en Piedecuesta podamos hacer un gran frente para trabajar por el transporte informal, para que entre todos evitemos esa proliferación que muchas veces hace daño, pero no porque el motorizado no pueda ejercer el transporte formal, sino porque es que si lo va a hacer y hay toca dejarlo unos hacer, parámetros, hay unas normas. tenga su SOA, tenga su técnico mecánico, respete las señales de tránsito, no transite por los puentes ciclopeatonales en la moto, no haga contravía. En fin, o sea, es como que entre todos pongamos ese granito de arena. Esa es la visión que como uno se abre. Ya uno sueña uno con que la ciudad pueda mejorar, que los funcionarios de la Piedecuestana hagan equipo con la administración. Y entonces la promesa de un exalcalde de hace como 4 o 6 años, de que si él era alcalde no se volvía a ir el agua en Piedecuesta. Yo venía a Piedecuesta esporádicamente y muchas veces me tocó volverme a bañar a Tutumaos. Y en Bogotá lo hacíamos, porque en Bogotá teníamos doctor racionamiento. Ludwig, precisamente. Entonces uno como que tiene la visión es distinta y entonces ya no es la rencilla de la familia del uno con el otro y entonces yo no le hablo o si lo miro nomás lo saludo. No, yo pienso en la ciudad. Y por eso cuando Arley me decía, Ludwig, va a haber unos recursos del departamento importantes, yo le decía, pa' Piedecuesta, man. Hable con los diputados y díganle que en Piedecuesta es una ciudad que necesita. Y afortunadamente Arley, el gobernador, los diputados entendieron que Piedecuesta requería recursos. ¿Por qué? Porque en el gobierno nacional no hay recursos. Entonces mal haría seguir los piedecuestanos creyendo que es que el senador fulano de tal nos va a traer tanta plata del gobierno nacional. Difícil. Toca es con lo que hay. ¿Y qué hay? El gobernador aquí, un gobernador Lo cercano. inmediato, lo cercano. Entonces, ¿y qué? Un poco de diputados de Piedecuesta. Sentido Diputados amigos de Piedecuesta. Sentido de pertenencia y de identidad. Traigamos la plata e invertámosla en Piedecuesta. A ver, doctor Valero, en ese recorrido de lo que decíamos, más de 3 décadas, usted ha estado en el proceso elegible y nombrable. ¿Qué continúa para Joel Valero Sáenz? Elección, nombrable, en fin. ¿Qué vislumbra también de esos sueños que usted dice que sigue teniendo? Luis Eduardo, ante mi salida de la USPED se me ofertó un tema por parte de la señora ministra de ser asesora en el Ministerio de Justicia, obviamente sin ella ya no tiene razón de ser. Tengo otras alternativas. Tengo otras alternativas en el departamento de Cundinamarca. Tengo otras alternativas en el gobierno nacional. Entonces, pues, estoy esperándolas, con la tranquilidad que los años le dan a uno. ¿Propuestas elegibles también la han hecho? Yo creo que la tranquilidad que mi papá nos transmite Valero, a nosotros a diario... Nombrables, pues con esa recomendación, con esa carta de presentación que le hace la exministra Ángela María Buitrago, pues me imagino que ya en el alto gobierno, pero también cuando hablamos de elección, ¿también le han hecho propuestas? Vienen elecciones de Cámara y Senado. Ajá. En algunos municipios atípicas también. No, vienen elecciones ciertas, Cámara y Senado. Ajá. Lo que está. En marzo del año entrante. Ajá. Desafortunadamente, mi renuncia fue aceptada después del tiempo y entonces estaría inhabilitado para ser candidato a la Cámara. Del 8 de marzo. Ser candidato al Senado. Estaría inhabilitado. Ajá. Entonces, tengo que descartarlo. A menos que, en medio de esta situación de crisis, el gobierno posponga el calendario electoral de Cámara y Senado. Y entonces, con que lo corra un mesecito, estaría habilitado y entonces, de pronto, me gustaría hacer el ejercicio en la Cámara de Representantes. Es decir, sueña. Dentro de los sueños que usted nos ha manifestado, dentro de esos... Y tengo los amigos que me dicen, hagamos equipo. Y lo que yo le digo, yo ya no pienso solamente en el tema pequeño de Piedecuesta, sí, es parte del problema y tenemos que solucionarlo. Pero si se da un tema de Cámara, existen las posibilidades de hacer fórmula con muy buenos amigos y en varios partidos, porque tengo amigos en todos los partidos. Tengo amigos en todos los partidos. Tuve la oportunidad de conocer a don Vicente Blair, un gamonal del Partido Conservador, que la hija ahorita está en el Congreso, en la Comisión Séptima. Lo conocí, agradable. Es presidente del Partido Conservador. Señor, agradable. Tengo la posibilidad también con amigos en el Centro Democrático, no solamente con Óscar Villamizar.
Es decir, Si no tengo amigos Luis senadores. Miguel Valero sería convergente en el caso. Senadores del Partido Centro Democrático como Vicente Carreño, un ex policía, que fue escolta de Vicente Lozano, al que conocí yo en el año Santandereano, 96. tengo entendido, ¿no? Entonces, tengo a ese amigo, tengo muy buenos amigos en el Partido Liberal, además del senador Jaime, con quien tuve la oportunidad de saludarme cerca ya de un mes en el Congreso, en una plenaria, pues soy amigo de Miguel Ángel Pinto. ¿Continúa la cercanía con Miguel Ángel Pinto, el actual senador? Sí, somos amigos. Somos amigos. La amistad no cambia. La política puede cambiar, pero la amistad no. Eso es lo que desafortunadamente yo también muchas veces en lo que uno la visión es que si políticamente no estoy con usted, entonces no soy su amigo. No, yo soy amigo. Yo no voté por Óscar Santos y yo sigo siendo amigo de Óscar Santos. Me lo encuentro, me saludo, hablamos, nos echamos chistes. Somos amigos. ¿Está en la oeste del actual senador Pinto, usted? Soy amigo del doctor Miguel Ángel Pinto. Pero se le atribuye a cada quien. Soy amigo del senador Fabio Amín, de Córdoba. Bien amigo del senador Córdoba. Conocido del senador Vega, de Villavicencio. Conocido del senador John Jairo Roldán, liberal, amigo de Miguel Arenas, con quien nos coincidimos un día en el Tequendama en un desayuno con Roldán y con él nos saludamos con el doctor Miguel Arenas, y es liberal. Amigo del senador José Alfredo Marín, vecino, conservador. Amigo del exgobernador de Cundinamarca, fuerte aliado y consentido de Cambio Radical, Nicolás García. Y así, Luis Eduardo, el escenario amplio. Del actual clan de Santander, los Díaz Mateus. Pues conocido. ¿Es cercano a usted o es Arley? Arley, conocido de Díaz, del ex representante en su momento cuando yo fui alcalde, después senador Iván Díaz Mateus. Sí. Conocido de la doctora Lina. Conocido de Luis Eduardo, que es muy amigo de Arley. Parlamentario. Luis Eduardo es, creo que, el responsable de que Arley haya resultado allá en ese equipo, porque se hicieron muy amigos en el paso por la asamblea. Entonces, existe esa. Con el doctor Richard Aguilar me saludo. Con Angelita, la hermana de ellos, trabaja en el Congreso, excelente persona. Entonces tengo esa posibilidad de tener amigos en todos los partidos, y como le digo, si el calendario electoral se corriera un mesecito, alcanzaríamos a tener la posibilidad de aspirar a Cámara doctor y Valero, Senado. usted que está precisamente en la parte política, en la parte administrativa, que es una situación que tiene en convulsión al país, no solamente a Santander, ni solamente al área, que es precisamente la situación de los actuales alcaldes. Se dice que más de 300 alcaldes, de concejales, de diputados, de algunos gobernadores, precisamente en el momento que estamos grabando le ratifican al gobernador de Magdalena precisamente la situación. ¿Qué lectura le da usted precisamente a esta incertidumbre que le da a veces ingobernabilidad, a veces le da unas situaciones que realmente es un municipio o un departamento el que se perjudica? A ver, Luis Eduardo, mano, desafortunadamente cuando se crean tantas normas, cuando se legisla con tanta facilidad, se dejan unos vacíos que termina pagándolos a la postre la democracia. Y yo digo que ¿por qué la democracia? Porque es que en últimas el que le anulen la elección a un gobernador, a un alcalde, pues sí, pierde él, pierde la familia, pierde el inversionista, pero pierde la ciudad. Pierde la ciudad porque es un tropiezo. Pensemos que el alcalde de Bucaramanga, que está también con un tema ahí, pierda su credencial. Pues se vienen elecciones en Bucaramanga. Se viene un periodo de 3 meses de campaña, donde hay que elegir un gobernante. Ese gobernante tendrá que llegar a organizar el plan de desarrollo, volver a organizar el plan de desarrollo, volver al Consejo Municipal para su revisión y ajustes, y iniciar. La administración en sí de un municipio. Por eso, Luis Eduardo. Y además de eso, Luis Eduardo, súmele que en noviembre entra ley de garantías. ¿Por qué? Porque se vienen las elecciones de Senado y Cámara. Y se levanta por un par de días y vuelve y entra ley de garantías porque hay elecciones presidenciales. Entonces, el que llegue va a terminar teniendo plenitud para tomar decisiones. Obviamente los procesos de contratación no se van a afectar porque son por licitación o por concurso, Claro.
o por subastas, pero sí el hecho de poder tomar la determinación de cambio de funcionarios, de mejorar con funcionarios, de hacer ajustes en el gabinete, se puede llegar a ver. O de obras de baja intensidad. Y además de eso, la gestión de recursos, porque no se van a poder hacer convenios con el departamento, no se van a poder hacer convenios con la nación. Y entonces pasan las elecciones presidenciales el año entrante para el mes de junio, y entonces uno dice como que bueno, va a normalizar, pues normaliza por ese año, pero al año siguiente se vienen las elecciones locales. Entonces, ¿quién pierde? Pero entonces, de ahí dicen que la pierde? importancia precisamente donde vayan a haber atípicas, Sí. porque no solamente es el momento Pero continuo a la de Congresa, para ese alcalde, para que en más de una, usted lo sabe, se puede convertir en jefe de debate. ¿Por qué no? De un grupo de congresistas, la importancia presidenciales, política, en fin. la importancia en el largor político, sí, Ajá. claro, es importante. Doctor, Coyuntural. Va a tener usted elecciones en Bucaramanga, de alcalde en el evento en que le confirmen a Jaime, va a tener elecciones de Senado en marzo y Cámara, va a tener presidenciales en junio, en mayo y junio. Bueno, Coyuntural. Pucha, un año en elecciones. Descanse un poquito y se vienen otra vez las regionales, gobernador, asamblea, consejo, alcaldías. Entonces, pues, obviamente, políticamente va a ser positivo, políticamente. Ajá. Pero yo creo que pierden las ciudades, pierden las ciudades. Esperemos que los fallos sean lo más objetivos posibles, que correspondan a las realidades procesales y que ojalá no hayan interferencias ajenas que lleven o a agilizarlos o a generar una decisión que perjudica más que a una persona, más que a un partido, a una ciudad. Estamos en un Estado de Derecho y la parte institucional bajo todos los parámetros, se dice coloquialmente, es mejor una mala democracia que una buena dictadura en muchos aspectos. Significativamente tiene mucho contenido cuando hablamos de estas situaciones. Y el derecho, además de cambiante, el derecho se acomoda. O no el derecho, los que aplican el derecho lo acomodan. O se interpreta de acuerdo a las circunstancias. Ustedes, los abogados, interpretan la norma de acuerdo a la óptica. En el caso de la nulidad de la elección de mi hermano, yo todavía me pregunto, la USPED no tiene oficinas ni direcciones regionales. Yo todavía me pregunto, todo es en Bogotá. La USPED entrega alimentos a las cárceles. En las cárceles, por regla general, yo le debo entregar alimento a las cárceles porque son personas condenadas que ya están a cargo del Estado y que pierden sus derechos civiles. No pueden votar. Bueno, pero alguien dijo que sí, que la familia votaba y que entonces eso era forma de generar beneficios para mi hermano. Se le hace mantenimiento a las cárceles y no es un contrato que yo saque, una licitación que yo saque para las cárceles de Santander. Es un proceso de licitación que sale para todas las cárceles del país. Y se lo gana un solo contratista, una unión temporal, un consorcio, y él ejecuta en todo el país. Entonces uno le causa curiosidad, pero por eso le digo, el derecho además de cambiante, el derecho lo ajustan las personas que lo aplican. Lo interpretan y por eso, y lo aplican. Y por eso usted ve que a la gobernadora de Chocó no le decretaron la pérdida de investidura. Perdón, no le decretaron la nulidad de la elección por doble militancia. La interpretación que le dio. Que al gobernador de Boyacá no le decretaron la nulidad de la elección por doble militancia. Pero al gobernador de San Andrés sí se la decretaron. Usted ve que hay unos alcaldes a los que no se les decretó la nulidad de la elección por doble militancia y a los pobres alcaldes del área metropolitana, salvo Gloria Blanca, sí los jodieron. En primera instancia al menos. Esperemos que si hay un error, el Consejo de Estado lo corrija y los municipios puedan seguir desarrollando su vida política para lo que hicieron, que fue una elección de 4 años. Y no que volvamos a la época como la que me tocó a mí, que porque el gobernador del entonces no le gustó como yo actuaba, entonces en asocio de algunos personajes de la política, muchos de ellos ya inactivos, otros ya fallecidos, llevaron a que la Procuraduría me suspendiera. Y al final de los cuentos, pues la Procuraduría me suspendió y terminó el Estado resarciéndome los perjuicios porque
no existían las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para la situación. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Aquí lo importante es que ojalá los fallos correspondan a la realidad procesal y correspondan a los parámetros jurisprudenciales para que no se afecte la ciudad. Pues doctor Luis Viñoel Valero Sáenz, gastaríamos acá unas horas y horas con su experiencia, con su conversa, en fin, dejemos tema muy formal el que nos haya acompañado hoy acá en el Magazine de Noche, aceptando la invitación a hablar de todo lo que hemos hablado, que más de un piedecuestano, más de un bumangués, más de un habitante del área metropolitana del departamento de Santander se preguntaban qué hay de la vida de Luis Viñoel Valero Sáenz después de su renuncia a esta entidad a nivel nacional como es la USPED. Muy formal el que nos haya acompañado acá hoy en el Magazine de Noche. Luis Eduardo, nuevamente a usted mil gracias. Al equipo de cámaras, don Héctor ahí, como siempre, frente al cañón, muchísimas gracias. A Pablo, a quien también saludé en desarrollo de la entrevista. Mil gracias en nombre mío, en nombre de mi familia, y pues cada vez que la vida nos lo permite estaremos aquí contando anécdotas, dando opiniones, y en lo que se pueda, seguir trabajando por esta bella ciudad, de la que cada día me enamoro más, me convenzo más, y sé que los problemas que tiene Piedecuesta son los mismos problemas que puede tener una ciudad en desarrollo y crecimiento, pero que si nos unimos, tanto los dirigentes, los líderes de barrio, las personas que de una u otra manera tienen que interactuar en la vida de la ciudad, que son todos, el que maneja el transporte, el profesor, el del supermercado, el de la casa de mercado, el periodista, el maestro de construcción, el ingeniero, todos, que todos interactuemos y todos contribuyamos para que esto vaya mejorando. No es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos gusta lo fácil, nos gusta lo libertino, el hacer lo que yo quiero, imponer mi voluntad, imponer mi voz, imponer mi fuerza, y pues con eso nos estamos haciendo daño. Y la idea es que entre todos repongamos esa forma de actuar y que ojalá podamos seguir mejorando para la ciudad. Yo sueño con una mejor Piedecuesta, sueño con una mejor ciudad. Cuando alguna vez me atreví a decir Piedecuesta la nuestra, tiene muchísimo alcance, muchísimo sentido. No era por hacerle publicidad a Colombiana la nuestra, no, es que cuando las cosas son de uno, cuando uno las percibe como de uno, las quiere, las cuida, y eso es lo que debemos hacer todos. Hay que hacer equipo, como usted lo dijo anteriormente, hagamos equipo. Pues nuevamente al exalcalde de Piedecuesta, hasta hace unos días, director de la USPED, buen viento, buenas mareas en sus compromisos personales, profesionales, políticos, en fin, en todos los aspectos de lo que es, lo que decíamos anteriormente, más de 35 años en ese legado, en ese recorrido en la vida pública. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les agradece a ustedes el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. A la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, comentarios, opiniones, en fin, cordialísimo saludo. A los diferentes sistemas de televisión que retransmiten esta parrilla de programación de igual forma, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Piedecuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, mañana, Dios mediante, estaremos con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.